Buenas noches. Es un placer estar aquí hoy para explorar junto a tres temas fundamentales en la historia y cultura de la humanidad: la Edad Media, las Cruzadas y el cristianismo. Comenzaremos nuestro viaje adentrándonos en la Edad Media. Luego nos adentraremos en las Cruzadas y finalmente exploraremos el cristianismo. A medida que avancemos en esta exploración, les invito a reflexionar sobre la complejidad y la riqueza de estos temas y a considerar su relevancia continua en el mundo contemporáneo. La Edad Media o el Medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta y a su vez la publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. Con esto dicho, considerando la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, la Edad Media abarcó un periodo de 1016 años. Al día de hoy, los historiadores del periodo prefieren matizar esta ruptura entre la Edad Antigua y Edad Media, de manera que entre los siglos III y VIII se suelen hablar de antigüedad tardía, que habría sido una gran etapa de transición en todos los ámbitos. En lo económico, para la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal; en lo social, para la desaparición del concepto de ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales; en lo político, para la descomposición de estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder; y en lo ideológico y cultural, para la absorción y sustitución de la cultura clásica por las teocéntricas culturas cristianas o islámicas. El concepto de Edad Media nació como la segunda edad de la división tradicional del tiempo histórico debido a Cristóbal Celarius, quien la consideraba un tiempo intermedio sin apenas valor por sí mismo, entre Edad Antigua, identificada como arte y la cultura de la civilización grecorromana, con la Edad Clásica y la renovación de cultura de Edad Moderna. La popularización de este esquema ha perpetuado un concepto erróneo, el de considerar a la Edad Media como una época oscura, sumida en el retroceso intelectual y cultural y un altergamiento social y económico secular. Sería un periodo dominado por el aislamiento, la ignorancia, la teocracia y la superstición y miedo milenarista alimentado por la inseguridad endémica, la violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y epidémicas apocalípticas. Algunas de sus características pueden ser que pertenece a una periodización tradicional y se centra especialmente en el estudio sobre la historia de las sociedades europeas y el Próximo Oriente. También que durante sus más de 10 siglos de historia surgieron y cayeron diferentes estados. En Europa predominó la fragmentación política y el establecimiento de un sistema político, económico y social llamado feudalismo, y que la religión cristiana dominó la escena europea con fuerza política y generó una identidad cultura que se enfrentó a la expansión musulmana. Esta, a su vez, fue dividida en diferentes etapas, las cuales puede ser la temprana Edad Media, desde el 476 hasta el año 843 después de Cristo, que luego de la caída del Imperio Romano de Occidente se conformaron tres grandes centros de poder: los reinos romanos germánicos, el Imperio bizantino y los califatos musulmanes. En esta etapa data el Imperio franco de Carlomagno, el reinado de Justiniano en vizcaínos y la gran expansión de la fe musulmana. También se encuentra la Alta Edad Media desde el 843 hasta el 1100 después de Cristo. Durante este periodo tomó forma el sistema feudal, basado en las relaciones de fidelidad personal, la producción agrícola y la autosuficiencia económica. Los incessantes guerras y la pérdida de grandes unidades políticas llevaron al despoblamiento de ciudades y la preponderancia de la vida rural. Se consideró el poder del Papa cristiano sobre el Occidente, en la confrontación directa entre el Imperio bizantino, que fundó la Iglesia ortodoxa, y por último, la Baja Edad Media, desde el año 1100 hasta el 1492. En este periodo resurgieron las ciudades y apareció un nuevo grupo social, la burguesía.
De este periodo datan las guerras cruzadas cristianas para recuperar territorios en Orientes, la crisis del siglo XIV, la peste negra de 1348, el fortalecimiento de las monarquías y el gran cisma de la Iglesia cristiana. Finaliza con la llegada de Colón a América en 1492. Algunos datos curiosos sobre Edad Media que les mostraré ahora. Los animales que se llevaban a juicio. La vida durante la época medieval podría ser dura, no solo para los humanos, sino también para los animales. Al igual que sus dueños de dos patas, todo tipo de animales, desde el ganado hasta insectos, fueron juzgados si se sospechaba que estos infringían la ley. La singularidad de los zapatos largos y puntiagudos como símbolo de estatus. La ropa era de gran importancia para la élite medieval, ya que era una forma de mostrar su riqueza y superioridad general sobre los pobres. Debido a esto, varias tendencias de modas insaulibles se extendieron por toda Europa, como los zapatos largos y puntiagudos para los hombres. Cuantos más largos eran los zapatos, mayor era la riqueza y el rango social del usuario. Y por último, el divorcio por combate. Las parejas medievales alemanas no perdían el tiempo a la hora de resolver disputas. En lugar de simplemente discutir como cualquier pareja normal, estos se entablaban en un combate. El juicio por combate era una forma popular de resolver los desacuerdos, y cuando un hombre y una mujer peleaban, había algunas restricciones extrañas. Por ejemplo, el marido tenía que permanecer en un pozo con una mano detrás de la espalda, mientras su esposa corría con un saco lleno de piedras. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares y políticas emprendidas por los cristianos europeos entre los siglos XI y XIII. Estas campañas tenían como objetivo principal recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados del cristianismo, que habían caído en las manos musulmanas. Uno de los factores que condujeron al inicio de la cruzada fue el crecimiento del Islam y la expansión musulmana en territorio cristiano. Existieron varias cruzadas, entre las cuales estaban la primera cruzada, que fue la más exitosa en términos de captura de territorio, la segunda cruzada, que fue una respuesta a la pérdida de Edesa en manos musulmanas, la tercera cruzada, que fue liderada por figuras como Ricardo de Corazón, de León de Inglaterra y Felipe II de Francia. Estuvo la cuarta cruzada, que fue conocida por desviarse de su objetivo original de atacar la Tierra Santa y terminar saqueando Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Este fue un giro inesperado porque parte de disputas políticas y financieras entre los cruzados y los venecianos, quienes proporcionaron la mayoría de la flota para cruzar. En la cruzada dieron a la creación de diversos sucesos y algunos pocos conocidos, como lo son que a pesar de los esfuerzos de la cruzada, la tierra conquistada en el Oriente Medio no se mantuvieron bajo el control cristiano por mucho tiempo. Jerusalén, por ejemplo, fue recapturada por los musulmanes en varias ocasiones después de la primera cruzada. La cruzada han sido numerosas obras literarias. También la cruzada se asocian principalmente con hombres nobles y caballeros. También hubo mujeres que participaron de diferentes maneras. Aunque se suele pensar que los hombres, como los principales asediadores y defensores de ciudades durante la cruzada, las mujeres también desempeñaron roles importantes en la logística, el abastecimiento y la defensa de ciudades sitiadas, a menudo liderando la resistencia en ausencia de los hombres. Un gran ejemplo de las mujeres en esto es Melisenda de Jerusalén, que fue la reina de Jerusalén durante la Segunda Cruzada; Agnes de Courtain, que fue la esposa de Amarico II de Jerusalén y desempeñó un papel activo en la corte durante la Tercera Cruzada; Sibila de Jerusalén, que se convirtió en reina de Jerusalén tras la muerte de su hermano; y Adela de Blois, esta noble francesa, participó en la Segunda Cruzada y desempeñó un papel importante en la gestión de asuntos políticos y logísticos durante la expedición. También tuvimos algo que se produjo en 1212, que fue un evento conocido como la Cruzada de los Niños, donde miles de niños europeos, inspirados por la fe y la propaganda de la cruzada, se embarcaron en una marcha hacia Tierra Santa.
Sin embargo, la mayoría de estos niños nunca llegó a su destino y muchos fueron vendidos como esclavos en el camino. La Tierra Santa es un término que se refiere a una región geográfica considerada sagrada por varias religiones, principalmente el cristianismo, el judaísmo y el islam. La Tierra Santa incluye áreas específicas en Oriente Medio. Estos lugares incluyen Jerusalén, Belén, donde nació Jesús, Nazaret, donde pasó su infancia, y el Monte de los Olivos, donde tuvo lugar la ascensión de él. Estos lugares son de gran importancia religiosa y cultural para estas religiones. El motivo principal que dio origen a la cruzada fue una combinación de varios factores políticos, religiosos, económicos, sociales. Sin embargo, uno de los motivos más destacados fue la expansión musulmana en Tierra Santa. También está que las cruzadas proporcionaron una oportunidad para la Iglesia Católica y los líderes políticos europeos de unir a la cristiandad bajo una causa común. Para muchos nobles y caballeros europeos, las cruzadas representaban una oportunidad para ganar riquezas, tierras y prestigio militar. Algunos de los participantes de la cruzada lo hacían simplemente como una forma de expiar sus pecados o cumplir votos religiosos. Tenemos lo que más contribuyeron a estas batallas, que fueron los caballeros templarios, una orden militar cristiana fundada en el siglo XII durante las cruzadas. Se distinguen por su voto de pobreza, castidad y obediencia, combinando la vida religiosa con el entrenamiento militar. Su emblema, un manto blanco con una cruz roja, y su riqueza adquirida a través de donaciones y propiedades, les otorgaron gran poder e influencia en la política y las finanzas europeas. Sin embargo, su caída dramática en 1307, muchos templarios fueron arrestados y acusados de herejía por el rey Felipe IV de Francia, llevando esto a su disolución. Y a lo largo de los siglos, los templarios han sido objeto de numerosas leyendas y mitos, desde supuestos tesoros escondidos hasta teorías de conspiración sobre conocimientos secretos y misteriosos rituales. En conclusión, las cruzadas fueron expediciones militares europeas en la Edad Media para proteger la Tierra Santa, importante para el cristianismo y el judaísmo el Islam. Estos conflictos entre el siglo XI y XIII involucraron líderes y soldados en largas travesías. Aunque tuvieron impactos culturales y económicos, también dejaron un legado de violencia y divisiones religiosas que aún perduran en la historia. El cristianismo es una de las religiones más influyentes del mundo. Ha moldeado la historia y la cultura de la humanidad desde su surgimiento en la región de Judea hace más de 2000 años. En esta exposición exploraremos los aspectos fundamentales del cristianismo, su impacto en la sociedad y su relevancia continua en el mundo contemporáneo. Las enseñanzas fundamentales del cristianismo se basan en las enseñanzas de Jesucristo, quien predicó el amor al prójimo, la compasión y el perdón. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, quien murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad y ofrecer la salvación a quienes creen en Él. La fe cristiana se fundamenta en la creencia en la Santísima Trinidad. Las prácticas centrales del cristianismo incluyen la oración, la adoración en la comunión y la participación en los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, también conocida como la Santa Comunión o la Cena del Señor. Estos sacramentos son considerados medios de gracia a través de los cuales los creyentes pueden experimentar la presencia y el amor de Dios en sus vidas. A lo largo de la historia, el cristianismo ha desempeñado un papel importante en la configuración de la política y la sociedad. Desde la conversión del Imperio Romano en el siglo IV, la Iglesia ha sido una influencia significativa en la política europea y global. Además, ha promovido valores de justicia,
la paz y la solidaridad, inspirando movimientos sociales y acciones humanitarias en todo el mundo. El cristianismo ha dejado una marca indeleble en la cultura occidental y mundial, incluyendo en el arte, la música, la literatura y la filosofía. Desde las majestuosas catedrales góticas hasta las pinturas renacentistas y los signos cristianos. El arte y la cultura cristiana reflejan la riqueza espiritual y la diversidad de la fe cristiana a lo largo de los siglos. ¿Sabías que la Biblia es el texto sagrado del cristianismo? Ha sido traducido a más de 3.000 idiomas y dialectos, convirtiéndola en el libro más traducido y distribuido del mundo. La Iglesia Católica es la denominación cristiana más grande del mundo, con más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo. La música sacra y los himnos cristianos han sido forma importante de la expresión espiritual y la cultura, influyendo en géneros musicales que van desde la música clásica hasta el rock y el contemporáneo. En resumen, el cristianismo es una religión rica en historia, enseñanzas y prácticas, que continúa siendo una fuente de inspiración, consuelo y transformación para millones de personas en todo el mundo. El verdadero hombre sonríe ante los problemas, reúne fuerza de las dificultades y crece reflexionando. Con esta frase podemos comprender de que el hombre siempre intenta superarse. Sin importar los problemas que se le aparezca, éste intenta resolverlos y sacar la mejor versión de sí mismo. Siempre que se intente ver los problemas de la mejor manera, todo se facilita. Con esto logrando superarlos y aprender de los mismos errores, para no cometerlos en un futuro, sino que al contrario fortalecer nuestras capacidades para las resoluciones de los problemas.